Muchas bendiciones. Hoy quiero bendecirte con esta palabra, la cual he titulado La creación de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Cuando hablamos de la palabra autor, estamos hablando del creador de algo, en este caso, la fe. Y aquí se nos está diciendo que Jesús es el creador, el autor de la fe. Surgen entonces unas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento Jesús creó la fe y con qué propósito? Cuando estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 12 de Hebreos es el seguimiento del capítulo 11. Y en el capítulo 11 vamos a encontrar que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, la creación, el principio de todas las cosas. Significa que la fe estaba desde el principio, cuando las cosas fueron creadas. Y si todo fue creado en Él y para Él y por Él, significa de que en el momento que Dios, el Padre, hace a Cristo, como lo dice en Colosenses, que en Él es el primogénito de toda la creación, en ese momento, cuando el universo está siendo creado, ahí comienza a operar la fe. La fe fue creada en Jesús, para Jesús y por Jesús. Ahora bien, desde la creación, la fe es trasladada al ser humano, pero según el capítulo 11 de Hebreos, comienza con Abel. No dice que comienza con Adán. Ahí encontramos la primera respuesta. Desde la creación, que actúa la fe, hasta la primera persona, según Hebreos 11, que actúa en la fe, vemos a Abel. Se salta a la primera creación humana, que es Adán y Eva. ¿Por qué? Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, Adán y Eva no necesitaban, por así decirlo, de la fe. Porque la fe es para acercarnos a Dios, es para agradarle a Dios, es para esperar de Dios algo, es para creer que en Él hay lo que necesitamos. Pero en el huerto del Edén, antes de la caída, como no había pecado, el hombre agradaba a Dios, no necesitaba la fe. El hombre tenía todas las cosas. El hombre estaba cerca de Dios. Ya cuando el hombre peca, cuando Adán peca, entonces necesita la fe. Es cuando comienza a actuar la fe en las personas, en el ser humano. La fe, como creación, comienza a actuar en el ser humano desde que el pecado entró en el mundo, desde que el pecado entró en el alma del ser humano. Entonces, la Biblia no registra a Adán acá en Hebreos 11 como personas que fueron inducidos por la fe, porque Adán comenzó viviendo en el huerto del Edén y ahí él tenía todo, no necesitaba de la fe. Cuando él es expulsado del huerto, su generación comienza a vivir por fe. Y la primera persona de la cual se habla en Hebreos 11 es Abel. Por la fe, Abel entregó, sacrificó algo, dio una ofrenda, por la fe. Y comienza a explicar entonces el principio y el propósito, el fundamento de la fe. La fe fue creada para el ser humano, ahora para que el ser humano pueda agradarle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay. Tienes que creer que en Él hay lo que estás buscando. Y de esa manera el Señor va a recompensar a los que le buscan. Ahora bien, el propósito de la fe, de que la fe fuese creada, es que el hombre vuelva a tener esa conexión con Dios que tenía Adán antes de caer. El propósito de la fe es que el hombre pueda recuperar en el alma lo que el primer hombre perdió. Por eso dice que el primer Adán vino como un alma viviente. El segundo Adán vino como un espíritu vivificante. La palabra vivificar significa resucitar, rescatar, libertar. Jesús, como el segundo Adán y como autor de la fe, como también dice Hebreos 2:10, que es el autor de la salvación, y la salvación también es por fe, que las dos son creadas por Jesús, la salvación y la fe. Él, como segundo Adán y como vivificador, vino a resucitar lo que había muerto en el alma del primer hombre. Vino a rescatar lo que el primer hombre perdió. Vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y para eso nos entregó la fe.
para que nosotros podamos vivir en el huerto del Edén en sentido figurado, para que nosotros podamos andar en conexión con Dios como lo tuvo Adán, que podía estar con Dios. Fíjese que cuando Adán peca, el pecado entra en su alma, la voz de Dios viene a él y él huye ahora de la voz de Dios. Y para eso ahora es la fe, para que nos podamos acercar a la voz de Dios, para que podamos reconocer la voz de Dios. Y cuando el hombre peca, el primer hombre, que es alma viviente, está escrito que toda alma que pecare, esa alma morirá. Lo que murió en el primer hombre no fue el hombre en sí mismo, porque está escrito, el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero Adán no murió ese día, sino que vivió 930 años. Pero en la simbología de los números, murió el mismo día, porque para Dios un día es 1000 años. O sea, Adán no vivió un día de Dios, porque no llegó a los 1000 años. Pero literalmente el mismo día no murió. ¿Qué fue lo que murió en Adán entonces? Como Adán fue creado como un alma viviente, lo que murió en Adán fue lo que había en su alma, la parte viviente de su alma. ¿Por qué? Porque el alma que peca, esa morirá. Entonces, Adán pasó de ser un alma viviente a simplemente un alma. Ahora Jesús, el segundo Adán, vino como un espíritu resucitador, un espíritu libertador, un espíritu que viene a rescatar, a pagar por esa salvación. Ahora nosotros en Jesús, en el autor de la fe, en el autor de la salvación, podemos llegar a acceder a esos niveles de conexión con Dios, de intimidad con Dios y de relación con Dios mediante la fe, y por esa misma fe, cuando Él venga de nuevo, vamos a volver al jardín del Edén, lo que nosotros conocemos hoy como la Nueva Jerusalén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si te gustó este video, compártelo y nos vemos en un próximo video.